¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido a La Aventura, podcast de libros y lectura. Yo soy Bosco, este es el episodio 254 y en esta ocasión hablaremos de La Biblioteca de la Medianoche de Matt Haig. Acompáñame para conocer de qué trata este libro, así como qué tiene de bueno y de malo. Comencemos. La Biblioteca de la Medianoche es una novela de fantasía del escritor inglés Matt Haig, publicada originalmente en el 2020. Como siempre, hablaremos de qué trata este libro, qué aspectos de este me parecen positivos y negativos y si lo recomiendo. La Biblioteca de la Medianoche es la séptima novela de Matt Haig, que es, en realidad, un autor bastante prolífico. Desde el 2004, cuando se publicó su primera novela, llamada The Last Family in England, ha publicado 9 novelas, además de 12 libros infantiles y 7 libros de no ficción. Sus novelas son principalmente de ficción especulativa y fantasía, como es el caso del libro del que platicaremos en esta ocasión. Sus primeros libros de no ficción trataban sobre marketing. De hecho, su primer libro fue publicado en el 2002 y trata sobre estrategias digitales de marketing. Pero desde el 2015, cuando publicó Razones para estar vivo, un libro autobiográfico en el que habla sobre su experiencia viviendo con depresión y ansiedad, su obra de no ficción trata sobre la salud mental, como es el caso del libro del que platicaremos en esta ocasión. La Biblioteca de la Medianoche tiene a una protagonista que sufre de depresión estacional que se ve envuelta en una experiencia fantástica. Así que se combinan dos de los grandes intereses del autor en un mismo libro. Es más, hasta podemos decir que se combinan sus 3 grandes intereses si le añadimos el marketing, porque esta novela ha sido sumamente exitosa. Estuvo en la lista de bestsellers del New York Times, del Boston Globe y del Washington Post. Estuvo entre los 50 libros más vendidos del año en el Reino Unido y para el 2023 ya había acumulado casi 3/4 de copias vendidas tan solo en ese lugar. Yo, personalmente, he visto esta novela en la lista de más vendidos de Amazon cada vez que entro a buscar algo ahí. Y en más de una ocasión he visto personas leerlo en el transporte público de mi ciudad. En el 2020 fue votado por los usuarios del sitio Goodreads para el premio a ficción del año. Estuvo también nominado al premio Audie y fue considerado para el British Book Award al libro de ficción del año. Entonces este es un libro que ha tenido un éxito arrasador y además tuvo una adaptación de 10 episodios de radio en la BBC de Inglaterra. Entonces yo creo que es buen momento de dejarnos de preámbulos y pasar a hablar de qué trata este libro. Nuestra historia comienza 19 años atrás, con un vistazo a la adolescencia de Nora Sid, nuestra protagonista. Esto es, 19 años antes de que Nora decidiera morir. Nos encontramos a Nora jugando ajedrez con la señora Elm, la bibliotecaria de su escuela. Mientras juegan, platican sobre cómo se siente Nora con su vida en ese momento. Ella es una joven inteligente que está interesada en los glaciares, algo que la señora Elm trata de promover en ella, y además es un excelente atleta. Compite en el equipo de natación con mucho éxito. Ha ganado competencias y se tienen altas expectativas para ella. Sin embargo, Nora admite que la presión de competir suele ser abrumadora y realmente no se siente satisfecha con su situación actual. En general, se siente más cómoda en la biblioteca, rodeada de libros y en compañía de la señora Elm, que con sus compañeros de la escuela. Mientras platican, suena el teléfono de la biblioteca. La señora Elm contesta y no sabemos exactamente qué ha ocurrido, pero es una muy mala noticia para Nora. Entonces damos un salto en el tiempo a la época actual, en la que Nora ya tiene 35 años y vive en Bedford, una ciudad pequeña que está a unos 50 kilómetros al norte de Londres, en Inglaterra. Francamente, no le está yendo nada bien. Está teniendo un día espantoso. Quizás por eso es que estamos a 27 horas de que Nora decidiera morir. Su día inicia con la visita inesperada de Ash, un cirujano que hace algún tiempo la había invitado a salir, aunque ella lo rechazó. Le lleva la mala noticia de que ha visto a Voltaire, el gato de Nora, muerto a un lado del camino. La muerte de su gato le afecta mucho, aunque también de una manera curiosa, porque aunque se siente muy triste, en realidad siente más envidia que tristeza de la situación de su gato porque ahora ya no está vivo. El nombre de Voltaire, por cierto, es bastante apropiado. Es el nombre del filósofo francés del siglo XVIII, que es más conocido por su obra satírica Cándido. Es
porque Nora se dedicó no a estudiar glaciares o a competir en natación, sino a estudiar filosofía. De hecho, no ayuda en nada el estereotipo de que estudiar filosofía no es una gran elección financiera, porque actualmente lleva 12 años trabajando como vendedora en una tienda de música. Y además da clases de piano en las tardes. Más bien, trabajaba como vendedora de una tienda de música. Después de una plática con el gerente de la tienda, en la que es regañada por llegar tarde, de manera particular, y de manera general porque podría estar haciendo algo que la haga feliz y que generalmente no demuestra ningún entusiasmo por su trabajo, Nora termina siendo despedida, a pesar de que le explica a su jefe que está lidiando con problemas de depresión. Y su día solamente empeora. Empieza a llover y al buscar dónde refugiarse se encuentra con un viejo amigo, que ya no es tan amigo. Es el miembro de una banda en la que estaba Nora junto con su hermano. Una banda que ya había conseguido un contrato con una disquera muy grande y estaban en camino a una carrera exitosa, pero que se desintegró porque Nora decidió dejar la banda porque sufría ataques de pánico. Así que tanto su ex amigo y su hermano le guardan mucho rencor. Tanto que su hermano la evita y tiene muchísimo tiempo que no habla con ella. También se encuentra una ex compañera de la escuela, que la reconoce como la mejor del equipo de natación. Ahí descubrimos que Nora estuvo a punto de ir a las Olimpiadas, pero dejó la natación porque tenía demasiada presión, lo cual también causó gran decepción en su padre. Además, esta plática le hace recordar que estuvo comprometida y se echó para atrás a unos cuantos días de su boda. Y por si eso fuera poco, como su amiga ya tiene hijos, pues también le recuerda que ella solamente tenía a su cuidado un gato, el cual falleció porque lo dejó salir a la calle. Ya de vuelta en su casa, la madre del muchacho al que le da clases de piano en las tardes, Nora, está ahí esperándola. Entre la lluvia y que se siente toda confundida por lo que le ha pasado en el día, ya se le hizo tarde para las clases de piano y la madre le dice a Nora que muchas gracias, pero ya no van a volver. Es más, hasta un vecino al que Nora le compra sus medicamentos le dice que ya no hace falta que lo haga. Así llega la medianoche, la hora en la que Nora ha decidido que morirá. Pues piensa que ya no le hace falta a nadie y no tiene metas en su vida. Le manda un último mensaje de voz a su hermano, escribe una nota y entonces consume una sobredosis de medicamentos. Pero en lugar de un sueño y descanso eterno, Nora se encuentra súbitamente enfrente de un edificio muy peculiar, rodeado de niebla muy espesa. Al entrar al edificio, se da cuenta que es una biblioteca gigantesca, con anaqueles repletos de libros que van desde el suelo hasta un techo imposiblemente alto, en pasillos que no parecen tener fin. Allí está completamente sola, con una excepción, la señora Elm. Nora le pregunta si ha muerto y la señora Elm le explica que no, que está en un lugar entre la vida y la muerte. Y no solo eso, que todos los libros que ve ahí son muy especiales, porque cada uno de ellos es un portal a una vida diferente que pudo haber vivido Nora. Vidas en las que tomó decisiones que cambiaron el curso de su existencia, y en lugar de encontrarse en Bedford, podría estar en cualquier otro lugar del mundo haciendo cualquier otra cosa. Como el número de decisiones que pudo tomar Nora son infinitas, también es infinito el número de vidas posibles que pudo tener, y por lo tanto, la biblioteca tiene un número infinito de libros. Nora tiene ahora la oportunidad de experimentar diferentes versiones de su vida hasta encontrar una con la que se sienta feliz y continuar viviendo. Pero si se rinde en su búsqueda, entonces sí morirá, que es realmente el plan original de Nora. Pero después de darle un vistazo a un libro en el que están escritas todas las decisiones de su vida de las que se arrepiente, Nora decide probar con un libro. Entonces se encuentra ocupando el lugar de otra Nora, una con una vida muy distinta a la de ella. ¿Qué tipo de vida se encontrará? ¿Cuál es el propósito de esta biblioteca tan peculiar? ¿Y encontrará Nora una vida en la que se sienta feliz? Todo esto lo descubrirás leyendo La Biblioteca de la Medianoche de Matt Haig. Y ahora que sabemos de qué trata este libro, pasemos a hablar de por qué podría gustarte. La premisa es muy buena. Una infinidad de universos paralelos contenidos en libros. La idea de universos paralelos no es nueva.
De hecho, es bastante antigua. Varios filósofos griegos, empezando con Anaximandro, creían que la existencia tenía múltiples universos. Algunos filósofos creían en esta concepción de varios universos existiendo al mismo tiempo, los universos paralelos, y algunos otros más bien creían que el universo había tenido muchas existencias sucesivas. Cuando un universo terminaba su vida, entonces nacía otro en su lugar, que técnicamente también son un multiverso. A esta idea le han dado vuelta desde entonces muchos filósofos y científicos, con personas muy convencidas de su existencia y otros que se oponen rotundamente a que esto sea posible. Por supuesto, es más común que conozcamos la noción del multiverso por la ficción, y casi seguramente la conoces por las historias de superhéroes. Recuerdo que mi primer acercamiento a esta idea de los multiversos fue con los superhéroes de DC Comics, cuando existían las famosas Tierras Infinitas. Especialmente recuerdo una historia de los Teen Titans con algunos integrantes invitados de la Tierra 2. Pero claro, el referente actual es el multiverso de Marvel Comics. Es más, hasta las historias de What If, que era una serie de cómics antológica que no tenía mucho éxito, pero era bastante interesante porque planteaba estos universos que ocurrían si hubiera cambiado una cosa en particular de la historia que conocemos de los personajes. Ahora hasta tiene una serie de televisión. Y justo algo parecido es la premisa de la Biblioteca de la Medianoche. ¿Qué pasaría si algo hubiera sido diferente? Pero Matt Haig le da un giro de tuerca inspirado. No solo es que esos universos infinitos existan, sino que puedes vivirlos. Eso inmediatamente despierta tu imaginación. Te pones a pensar en cómo podría haber sido tu vida si hubieras dicho que sí a una invitación, si hubieras estudiado una carrera diferente, si hubieras tenido unas vacaciones en algún lugar distinto o cualquier otra cosa. ¿Y cómo reaccionarías a esta nueva vida? Creo que este es un acierto de este libro. Presenta un escenario que creo que la mayoría de nosotros hemos imaginado. ¿Cómo sería nuestra vida si hubiéramos tomado una decisión distinta a alguna de la cual nos arrepentimos? Es justo ahí, cuando nos arrepentimos de algo, cuando hacemos los escenarios más elaborados en nuestra cabeza y nos cuestionamos si hemos hecho lo correcto. Si tenemos una imaginación activa, estos escenarios pueden ser muy complejos y hasta nos podemos imaginar vidas completas, como precisamente ocurre en este libro. Como el autor nos presenta vidas alternas de la protagonista que sí son radicalmente diferentes a su vida original, no son solamente en esta vida vives en un departamento distinto, en esta vida tu gato es de otro color, o tienes un perro en lugar de un gato. Pues entonces aparecen vidas que son completamente diferentes a la vida original de la protagonista y esto activa mucho nuestra imaginación. Y dado que la existencia de estas vidas paralelas está anclada en las decisiones de la protagonista, en especial de las que se arrepiente, esto me lleva a otro aspecto positivo de este libro. Nos presenta un mensaje positivo relacionado con reflexionar acerca de cómo vemos nuestras propias vidas y cómo podemos darle una perspectiva diferente a las circunstancias en las cuales nos encontramos. La historia de Nora es una de autodescubrimiento. Ver todas las vidas en las que podría haber existido le ayuda a mirar desde ángulos que no había pensado su propia vida. Sí, es una vida en la que está pasando por un mal momento y no ha logrado muchas cosas que hubiera querido, pero en su visita a esta biblioteca entiende mejor cómo es que ha llegado a ese punto y cómo podría cambiar para mejorar. Esto me parece un mensaje positivo. Pero nada en la vida es perfecto, así que pasemos a hablar de por qué podría no gustarte este libro. En primer lugar, no encuentro otra forma de decirlo. Este es un libro de autoayuda o de superación personal en formato de novela. La historia y sus personajes están al servicio de comunicar un mensaje muy específico a las lectoras y a los lectores, incluso en demérito de ambos. Sobre esto volveremos en un momento. En realidad, no es raro que los libros de autoayuda presenten una historia como el mecanismo para poder presentar sus lecciones a quien está leyendo. Algunos de los libros más exitosos de este género tienen historias como el gancho para su mensaje. Padre Rico, Padre Pobre tiene como hilo conductor la historia de una persona que tiene un padre poco exitoso económicamente y un mentor que sí tiene mucho éxito con el dinero,
para dar lecciones sobre finanzas. El monje que vendió su Ferrari es la historia de un exitoso abogado que se desprende de sus posesiones materiales para darnos lecciones sobre desapego y descubrimiento personal. ¿Quién se ha llevado mi queso? Es la historia de unos ratones para darnos lecciones sobre liderazgo. Estos son solo 3 de una infinidad de casos. Es una manera efectiva para comunicar ideas que resulta atractiva y memorable para las y los lectores. Por eso es usada. En la biblioteca de la medianoche, el autor fácilmente podría haber contado de manera general la historia de Nora y la biblioteca, y entre capítulo y capítulo compartir su mensaje sobre aceptar las circunstancias de nuestras vidas y verlas desde una óptica más positiva como una oportunidad de aprendizaje. E incluso hasta me imagino claramente una sección con ejercicios en las que el autor invita a la lectora o lector a que elabore su propio libro de arrepentimientos, porque lo van a necesitar para los siguientes capítulos y para la conclusión. Con esto no estoy diciendo que el género de libros de autoayuda por sí mismo sea un género malo. Si reconozco todas estas cosas es porque a lo largo de mi vida he leído varios libros de este tipo, algunos buenos y otros no. Es más, uno de los primeros libros que recuerdo haber leído cuando tenía unos 8 o 9 años fue Juan Salvador Gaviota de Richard Bach, que justo entra en este estilo de autoayuda en forma de novela, o de poesía, o de lo que sea que se trate Juan Salvador Gaviota. Lo único que recuerdo es que las gaviotas empiezan a viajar a velocidades más allá de la luz, y quizás esté equivocado en este recuerdo, pero me gusta ese recuerdo. El problema no es el género, sino como mencionaba antes, que por buscar comunicar un mensaje o una lección, termina esto afectando a la historia y a sus personajes. En la biblioteca de la medianoche, con cierta frecuencia se presentan ideas o conceptos interesantes, pero estos son abandonados rápidamente, porque si el autor se detiene a explorarlos, entonces el foco de la novela estaría en las implicaciones que tienen para la historia y los personajes, en lugar de cómo apoyan a el mensaje. Por ejemplo, conocemos a un personaje que descubre que Nora está improvisando porque cada que llega una nueva vida no sabe nada de ella. Y ahí entonces yo me dije, esto se va a poner bueno. Nora va a tener que encontrarle una solución a esto y no sabemos qué va a pasar si es descubierta. ¿Va a ser que se quede atrapada en su vida o va a ser que no pueda regresar a la biblioteca? ¿Qué es lo que va a pasar? Lamento darte un pequeño spoiler, pero no pasa mucho. Al final, todo esto termina en que Nora entiende que debe aprovechar al máximo su tiempo en la biblioteca para aprender una valiosa lección de vida. Como esta, ocurren un par de cosas más, ninguna tan dramática, pero todo va dirigido a fortalecer el mensaje. Y para que este mensaje funcione mejor, ayuda mucho que podamos sentir mucha empatía con la protagonista. Idealmente que nos sintamos sumamente identificadas o identificados con ella, que no es tan difícil para la generación millennial a la que pertenezco. Haber pasado tus 35 años y sentir que no has logrado alcanzar todo tu potencial, no tener seguridad de que tu vida va por el camino correcto, quizás tener alguna presión económica, alguna relación familiar o de pareja difícil, o batallar con depresión y ansiedad. ¿Algo de esto te suena familiar? Levanta la mano si algo te aplica y eres una persona millennial. Para que el mensaje sea más efectivo, necesitamos a una protagonista con una personalidad plana, que sea como un perfil de horóscopo, lleno de generalidades que si estás de buena disposición puedes reconocerte en él. Pero es en realidad algo tan amplio y vago que cualquier persona podría decir, claro, sí, ese soy yo. Algunos de los rasgos distintivos de Nora solo nos son informados, pero realmente no los vemos expresados. Lo principal es que Nora es muy inteligente. Esto nos lo dicen varios personajes o incluso ella misma lo llega a admitir. Quizás soy un poco injusto, pero yo no recuerdo que haga nada particularmente inteligente. Bueno, además de citar libros de filosofía y alguna trivia sobre glaciares. Donde esto se hace muy evidente es que la señora Elm de la biblioteca le tiene que explicar varias veces cómo funcionan las vidas paralelas y parece que de todos modos no llega a entenderlas del todo hasta casi el final del libro. Y es que para que el mensaje de la novela tenga sentido, Nora debe actuar de cierta manera y cometer ciertos errores, lo que impide que tenga una personalidad muy compleja
o que demuestre los atributos que nos dicen que tiene. Esto se extiende a todos los personajes. En los personajes secundarios es muy evidente cuando son arquetipos específicos cuya única función es que Nora aprenda una lección de vida de ellos y se fortalezca el mensaje. Incluso la narración es muy didáctica. Constantemente se le explican a la protagonista cosas que ella ya sabe porque son cosas sobre su propia vida. Entonces mucho del diálogo suena a: como bien sabes, estuviste en una banda que ya había firmado un contrato con una disquera, pero dejaste la banda por tus ataques de pánico. Sí, esta información sobre mí misma es correcta, y en adición a ello, y entonces Nora da más detalles. Esto ocurre porque el autor necesita presentar todo este contexto lo más pronto posible para enfocarse en el mensaje, en las lecciones de vida. Es algo que tienes que tener en mente porque en el momento que lo notas es imposible dar marcha atrás. Y de hecho, quizás al mencionarlo yo, probablemente ya lo haya hecho demasiado evidente. Además, hay un par de cosas más. Aparecen algunos poemas y canciones que creo que son sumamente trillados y hasta cringe, como decimos los millennials. Pero esto es cosa de gusto personal. La otra cosa es que se mencionan algunas de las ideas de distintos filósofos, más notablemente de Henry David Thoreau, quien es un referente en cuanto al pensamiento sobre la libertad individual. Por ello es un filósofo muy conocido en Estados Unidos. De él he leído Walden, que se trata sobre sus años viviendo solo de manera autosuficiente. Pero creo que esta es una obra que muchas personas que estudiamos ciencias sociales hemos leído. Y con lo que sé de la obra de Thoreau, puedo confirmar que el tratamiento que se da a sus ideas en esta novela es muy superficial. Y lo mismo aplica para todos los filósofos que son mencionados. Lo sé porque con todos estoy familiarizado, no porque sea un expertazo en filosofía, solamente es algo que me he encontrado en mi lectura sobre filosofía, que es un tema que sí me interesa y me da curiosidad, pero no soy experto. Y tener a una protagonista que es experta en filosofía y toque solamente aquellos filósofos y las ideas que cualquier persona con un poco de lectura conoce, pues es algo que debes tener en cuenta. Por si esperabas una discusión de ideas filosóficas, lo que te encuentras aquí más bien son algunas citas citables y la mención de algunas ideas, pero nada más. Así que, en resumen, recomendaría leer La Biblioteca de la Medianoche de Matt Haig. Creo que por la cantidad de aspectos que me parecen negativos de este libro, comparados contra los que pienso que son positivos, puedes anticipar lo que diré. Este no es un libro que recomiende, al menos no con entusiasmo. Creo que es una obra tan obsesionada con transmitirte el mensaje que termina por desaprovechar una premisa sumamente buena y evade todos los momentos en los que podría agregar complejidad a la historia y a los personajes. Porque esto haría que su mensaje ya no fuera tan sencillo, tan pulcro y tan directo. Tendría que admitir matices y contradicciones, pero sobre todo que no nos está ofreciendo una solución universal que esté al alcance de cualquier persona. Por eso mismo los personajes son acartonados y más que expresarse como personas, hablan como los protagonistas de esos videos didácticos que te ponen en la secundaria para que aprendas que las drogas son malas o que es muy importante que estudies mucho. Pero tampoco creo que sea un libro terrible. Para mí fue agradable leerlo. No es que encontrara detestable la idea de continuar leyéndolo ni nada parecido. Creo que es rescatable que intente mostrar una forma positiva de ver nuestras vidas, aunque su ejecución no me parece la más afortunada. Así que si la premisa te parece interesante y estás de ánimo de una lectura ligera con un tema positivo, este libro es una opción razonable. Esta fue la reseña del libro de este episodio, La Biblioteca de la Medianoche de Matt Haig. Pasemos ahora a los anuncios y saludos. Primero, muchas gracias por escuchar. Espero que no te haya parecido muy negativa mi reseña del libro de este episodio, pero bueno, es la impresión que me quedó de él. Y una vez más, tenemos saludos, así que vamos a ellos. Saludos para Javier Arellanos, para Veo Todo Borroso, para Dianis Hernández y para Parma Warp. También saludos para Karel Cornejo, que comentó que le había gustado mucho este libro, así que
vaya, creo que estamos un poquito en desacuerdo, pero así pasa con los libros. También saludos para Joel Rodríguez, que me pregunta si leeré los libros de ciencia ficción de Matt Haig. Y es algo que tengo que pensar. Algunos lucen interesantes y mi experiencia con este libro, bueno, puede ser diferente con otros de sus libros. También hay saludos para Alicia Aldapis y para Jorge Pantoja hasta la ciudad de Houston, Texas. Saludos también para Eduardo Meneses hasta Pisaco, Tlaxcala. Y él me pregunta si he leído a Roberto Bolaño. Y la respuesta es que no. Es uno de mis grandes pendientes. He escuchado cosas muy buenas de este autor, así que está en mi lista de cosas que tengo que leer en algún momento. También saludos para la presa de Daggett y para nuestros amigos del podcast Tipos Móviles. Si no han escuchado este podcast en el que también se hablará de libros, se los recomiendo mucho. Por lo pronto, puedes visitar alaaventura.net, donde están todos los episodios de este podcast, desde el primero hasta el más reciente, y ahí también puedes encontrarte cómo suscribirte al podcast en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y en cualquier otro lugar donde escuches podcast. También ahí están los enlaces a las redes sociales del podcast, en Facebook, X, Instagram o incluso correo electrónico, para que dejes tus comentarios, pidas saludos o recomiendes libros. Todo eso está en alaaventura.net. Dicho esto, pasemos a la segunda parte del episodio, platicando un poquito más sobre los temas de la Biblioteca de la Medianoche con algunos spoilers. Así que escucha sabiendo que puede arruinarte alguna que otra sorpresa de su historia. Ya lo dije, pienso que la Biblioteca de la Medianoche intenta varias cosas prometedoras, pero falla en la ejecución. Esto me da un poco de tristeza porque de verdad su premisa es estupenda y por sí misma es capaz de venderte el libro. Lo logró conmigo. Entonces ver que en lugar de explorar todas las implicaciones que tendría para una persona vivir una infinidad de vidas paralelas, tratando de encontrar la combinación correcta para tener una vida feliz, bueno, es un poco de decepción. Sobre todo porque cada vida paralela no es más que el pretexto para mostrarnos una lección de vida. Sobre todo en el momento que se introduce un personaje que está pasando por lo mismo que Nora. Y es más, le dice que hay más personas como ellos, personas que están viviendo todas sus vidas posibles, pero que algunos no se encuentran una biblioteca, sino un restaurante, una galería de arte o algo significativo para la persona. Entonces pensé, vaya, esta es la semilla perfecta de conflicto, de conocer a otros personajes que están usando sus vidas de maneras diferentes a Nora, o incluso de descubrir cuál es el origen de la biblioteca. Es algo que tan evidentemente abre posibilidades narrativas que hasta lo reconoces de otras historias. Por ejemplo, en los mangas es más o menos común. Tienes a un personaje con una habilidad extraordinaria que cree que es el único que la tiene, pero más adelante en la historia se encuentra con otras personas como él. Y ahí la cosa se pone interesante, sobre todo cuando alguna de estas otras personas se vuelve un antagonista. Me acuerdo en particular de un manga sobre, vaya, curiosamente, un libro donde si escribes pasan cosas bastante interesantes. Seguro ya sabes de cuál hablo. Pero la historia de la Biblioteca de la Medianoche está obsesionada con el mensaje, que para colmo no estoy tan seguro si me convence del todo. Por una parte está lo que me parece indiscutible. Ver nuestras circunstancias con una perspectiva diferente cambia cómo nos sentimos y reaccionamos a ellas. De manera muy general, este es el principio de la terapia cognitivo-conductual, que es la más robusta en evidencia sobre el impacto que tiene en el bienestar de las personas. Si vemos nuestros problemas desde otro ángulo, quizás ya no lucen tan imposibles de superar. Y quizás si hay algo que podamos hacer, si no para solucionarlos, sí para hacerlos más llevaderos. Para eso ayuda la mirada experta de una persona terapeuta. Algo que no está presente en ningún momento de esta novela. Esto hasta me parece gracioso porque, a pesar de que muy pronto se nos informa que la protagonista batalla con su salud mental y que en muchas de sus vidas paralelas tiene este mismo problema, en ninguna de ellas busca terapia, va directo a los medicamentos. Entonces, sí, es cierto, no podemos dejar que las decisiones de las que tenemos algún arrepentimiento sean la mirada con la que vemos toda nuestra vida. Y eso nos impide ver las posibilidades que sí tenemos. Pero a lo mejor no estaría de más consultarlo también con una persona experta.
Al parecer, Matt Haig no tiene una buena estima a la terapia, así que eso explica su ausencia. Pero en el proceso, como al final Nora acepta que la mejor vida en la que podría ser feliz es en la que empezó, en su vida original, con su gato muerto, con su matrimonio que nunca fue, con la banda arruinada, con la mala relación con su hermano, que sí, al final se pulió un poco, con todas esas cosas que no logró y que ya no va a poder lograr, porque aunque se insinúa que sí está todas las posibilidades de aquello que puede hacer, pero a los 35 años ya no va a ser una atleta olímpica, ya no va a poder empezar tan fácilmente una carrera muy cara como es esta de estudiar glaciares, o va a poder empezar una vida en otro país, sobre todo porque estuvo 12 años trabajando en una tienda de música. No es como que tenga los recursos o los contactos para hacer todas esas cosas, pero el mensaje es que esa vida es la mejor de todas las que puede tener, porque ya está viendo todo de manera positiva. Ese es esencialmente el mensaje. Muy importante, central y lo que le da forma a esta novela. La verdad sí lo sentí un poco como, si te estás sintiendo mal con tu vida, intenta sentirte mejor con ella. Tú puedes. Cuando, para una persona como Nora, que está considerando quitarse la vida, el problema está precisamente en no poder encontrar esa manera de sentirse bien con su situación actual por sí misma. No todos vamos a tener una biblioteca de la medianoche, así que es ahí donde entra la terapia. Insisto, es un buen mensaje, pero al igual que el potencial no aprovechado de la historia, creo que falla en su ejecución. Y esto lo digo desde un lugar muy personal, como alguien que ha sufrido depresión y porque tengo personas a las que quiero muchísimo que han sufrido de ella. Así que igual y estoy sesgado. Esa, al fin, es solo mi interpretación. ¿Tú qué piensas? Con esto llegamos al final de este episodio. Mientras nos encontramos de nuevo, cuídate, cuida de las personas cerca de ti y no olvides que eres una persona sumamente especial, no importa lo que nadie diga. Y nos vemos en la próxima.